Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. ¿Y si os dijera que la clave para neutralizar un submarino indetectable no es un torpedo de última generación, sino un algoritmo que analiza silenciosamente publicaciones en redes sociales y datos logísticos comerciales? Suena a ciencia ficción pura, pero te aseguro que es la realidad que estamos viendo hoy. Pues bienvenidos a la nueva cara de la estrategia militar. Saludamos a la audiencia al inicio de este análisis a fondo, agradeciendo su interés y apoyo para crear un contenido más accesible de temas a veces complejos, pero que requieren nuestra atención y comprensión para poder tomar las mejores decisiones. Gracias, amigos. Eso es, muchísimas gracias por estar ahí. Este es un análisis apolítico sobre un documento público. Si no lo consiguen en Internet, déjenme en los comentarios un email y se los envío. Nos conocen y saben que no tomamos partido por ninguna ideología, y les dejamos a cada uno de vosotros la reflexión para que se hagan su propia opinión al respecto. Una vez aclarados estos puntos, ahora vamos a analizar la fuente que tenemos, y vaya fuente, ¿eh? Nos vamos a sumergir en algo verdaderamente monumental. Sí, totalmente. Es un informe exhaustivo, publicado en febrero de 2026 por el SET. El Centro para la Seguridad y la Tecnología Emergente, exacto. Eso es. Y han escudriñado, fíjate, más de 9.000 solicitudes de propuestas, de código abierto. 9.000. Que se dice pronto, 9.000 documentos técnicos. Una locura. Todas ellas publicadas entre 2023 y 2024 por el Ejército Popular de Liberación de China, el EPL. Para poner en perspectiva el volumen de todo esto, una solicitud de propuesta, lo que en inglés llaman un RFP, es básicamente un anuncio público, ¿no? Claro. Es donde una organización militar dice, tenemos este problema técnico y necesitamos que el mercado nos construya una solución. Vale. Y el CISET ha recopilado, traducido y estructurado miles de estos documentos para mapear qué es exactamente lo que el ejército chino está pidiendo en términos de inteligencia artificial. Y, lo que revelan no es una simple lista de la compra de ordenadores o software. O sea, es literalmente la hoja de ruta de una transformación estructural brutal. Nuestra misión hoy, en esta inmersión, es desgranar precisamente esa transformación. Porque lo que estos documentos nos gritan a la cara es que la IA ha dejado de ser, un piloto de laboratorio. Ya no es un experimento, ¿no? Exacto. Se está incrustando en absolutamente todo el espectro militar, desde vigilar una calle hasta operaciones psicológicas. Está cambiando lo que entendíamos por ventaja estratégica. Es que el concepto clásico de ventaja estratégica, siempre se medía en toneladas de acero, ¿verdad? Claro, en cuántos tanques tienes, el blindaje de los barcos. El número de efectivos. Pues el análisis demuestra que esa métrica está caducadísima. Hoy en día, la ventaja se define por la velocidad algorítmica. La capacidad de tragar datos, vaya. Eso es. Ingerir cantidades masivas de información caótica, procesarla en milisegundos y, lo más importante, tomar una decisión antes de que el adversario humano siquiera haya empezado a evaluar qué está pasando. Vale, vamos a desempacar esto porque hay mucha tela que cortar. Antes de entrar en los cacharros y herramientas específicas, me interesa mucho el cómo. Leyendo las fuentes, este modelo de desarrollo me recuerda muchísimo más a cómo funciona una startup de Silicon Valley que a un ministerio de defensa. Totalmente. Es que la mentalidad ha cambiado por completo. Siempre pensamos en la industria militar como este proceso de construir un portaaviones inmenso durante 10 años. No, pero aquí la filosofía es como actualizar el software del móvil cada 2x3. Ahí has dado en el clavo. Y la diferencia radica en lo que el gobierno llama la estrategia de fusión civil-militar. Históricamente los grandes conglomerados de defensa eran geniales para hacer ese portaaviones. Para la ingeniería pesada, claro. Exacto. Pero la burocracia estatal es lenta, por naturaleza, y eso es totalmente incompatible con lo que el EPL llama la inteligentización. Inteligentización. Madre mía con el término. Sí, suena trabalenguas. Pero básicamente es integrar IA y análisis de Big Data. Y claro, la IA requiere agilidad, iterar constantemente y acceso a talento muy especializado. Entonces, para inyectar esa velocidad, están tirando abajo los muros entre el sector tecnológico privado y el militar, ¿no? Literalmente.
Están desmantelando esas barreras burocráticas. O sea que en lugar de ir a las empresas de defensa tradicionales, van y contratan a los mismos desarrolladores que te hacen la aplicación civil del móvil. Bueno, es que van un paso más allá de contratarlos. Están reestructurando su modelo de adquisiciones entero para ir al mismo ritmo que el sector privado. ¿Y de qué ritmo hablamos? Pues el informe detalla ciclos de adquisición que duran de 3 a 6 meses. Ostras. De 3 a 6 meses en el sector militar es como la velocidad de la luz. Es inaudito, sí, y están atrayendo a empresas que, fíjate, a lo mejor ayer estaban haciendo algoritmos de recomendación de vídeos para redes sociales o software comercial de reconocimiento facial. Y hoy están aplicando eso a tácticas de combate. Exactamente eso les están pidiendo. Incluso vemos cómo integran modelos de lenguaje de código abierto, comerciales, como los de empresas privadas tipo DeepSeek, y los entrenan usando hardware que, irónicamente, muchas veces viene de empresas estadounidenses. Vale, fíjate, eso me genera una duda importantísima. O sea, entiendo el atractivo de ir rápido, pero si priorizas esta filosofía de velocidad sobre perfección y además dependes de tecnología de código abierto, comercial y hardware extranjero, Te expones muchísimo, claro. claro, es una vulnerabilidad inmensa, ¿no? Estás construyendo el núcleo de tu defensa nacional sobre cajas negras que igual no son tan robustas como algo hecho a medida. Pues el propio informe del CISET aborda esta misma disyuntiva. O sea, operar con ciclos de 3 meses, usando tecnología de código abierto, introduce unos riesgos de ciberseguridad sustanciales. Y fallos en el sistema, bugs. Bugs por falta de testeo, dependencias externas enormes, claro. Pero el cálculo estratégico que hacen es revelador. Para ellos, el riesgo de quedarse atrás en la carrera de la IA es una amenaza mucho, mucho mayor que el riesgo de que un software falle. Prefieren sacar algo con errores hoy y parcharlo la semana que viene. Eso es, un sistema imperfecto hoy antes que un sistema perfecto dentro de 10 años, que para cuando salga ya no sirva para nada. Es una mentalidad 100% de desarrollador de software. O sea, lanza en beta y ya iremos corrigiendo. Tal cual. Bueno, pasando a la aplicación práctica, ¿para qué usan todo esto? Porque leyendo las fuentes da la sensación de que están montando una especie de cerebro analítico gigante para controlar todo el campo de batalla. Sí, es una buena analogía. La terminología técnica que usan en los documentos es sistemas de apoyo a la decisión basados en IA, o IDSS por las siglas en inglés. IDSS, ¿vale? ¿Y cómo funciona este cerebro? Pues a ver, el mecanismo es fascinante. Piensa que en un conflicto moderno hay tanta información que colapsa la mente de cualquier humano. Estos sistemas no solo procesan dónde están las tropas enemigas en un radar, Van más allá. mucho más. Están diseñados para aspirar y modelar el entorno global usando fuentes abiertas. O sea, absorben flujos de noticias, tendencias en redes sociales, datos de tráfico marítimo, comercial, rutas de suministro e incluso pronósticos meteorológicos. Madre mía. ¿Y qué hace el algoritmo con todo ese mare magnum de datos civiles? Busca correlaciones invisibles, cosas que un humano jamás conectaría. Su objetivo es predecir disturbios políticos, cuellos de botella o movimientos de tropas enemigas antes de que pasen. Vale, la teoría suena espectacular a nivel macro, pero bajémoslo al barro. O sea, imagínate que soy un comandante a bordo de un destructor en alta mar. ¿A mí de qué me sirve que una IA haya detectado un atasco en un puerto civil a 5.000 kilómetros de distancia? Pues te sirve porque el sistema traduce todo eso en probabilidades tácticas. Si la IA detecta, no sé, que de repente se está comprando muchísimo combustible de aviación civil en cierta región y además las rutas de los cargueros en el Pacífico se han desviado ligeramente, Ostras. claro, pues le salta una alerta a ese comandante del destructor diciéndole, oye, hay un 80% de probabilidades de que el adversario esté preparando un despliegue naval inminente. O sea, te anticipa la jugada basándose en facturas de combustible civil. Eso es. Y fíjate, los documentos revelan que internamente confían tanto en esto para compensar debilidades de su propio cuerpo de oficiales. Quieren automatizar decisiones bajo presión para quitar de en medio el error humano. Me dejas perplejo, de verdad. Es delegar el instinto militar, lo que tradicionalmente llamamos el olfato del comandante, a la pura estadística. Así es. Y por lo que veo, no se quedan solo en temas logísticos. También usan esto para lo que llaman targeting, la focalización de objetivos, y específicamente apuntan a dominios donde Estados Unidos suele tener la ventaja, ¿no? Sí, el informe detalla muchísimas solicitudes orientadas al mar y al espacio. En el mar, bueno, la gran ventaja de Estados Unidos siempre ha sido los silenciosos que son sus submarinos. Son prácticamente indetectables.
Claro, un submarino furtivo lo que hace es camuflarse con el ruido ambiental del fondo del océano. Pues el EPL está pidiendo algoritmos que puedan procesar volúmenes brutales de datos de sonar para mapear ese ruido oceánico natural con precisión milimétrica. A ver si lo entiendo. Si la IA aprende exactamente cómo suena el mar estando vacío, Exacto. Si conoce a la perfección el sonido natural, cualquier minúscula anomalía acústica, por pequeña que sea, revelará que hay un submarino. adiós a la ventaja furtiva. Desaparece por completo. Y en el espacio hacen algo similar. Piden algoritmos de detección de anomalías orbitales para predecir las trayectorias de satélites y detectar si están sufriendo ataques invisibles o interferencias. Todo esto suena a una maquinaria analítica imparable, pero se me enciende una luz roja aquí con este tema del cerebro estratégico. A ver, dime. Si resulta que este sistema basa gran parte de sus predicciones en tragarse masivamente noticias de Internet, tweets, redes sociales y bases de datos logísticas, ¿no es hipervulnerable a ingerir basura? Ah, claro. O sea, si yo fuera el enemigo y sé que su IA está devorando la red pública en tiempo real, pues lanzo una campaña de desinformación masiva, enveneno los datos y hago que el algoritmo tome decisiones desastrosas, ¿no? Creas un bucle infinito de datos falsos. Es que has dado de lleno en el talón de Aquiles de cualquier IA hoy en día. El envenenamiento de datos. A ver, la predicción del algoritmo es tan buena como los datos que come. Claro, si le das basura, saca basura. Si un adversario inyecta reportes logísticos falsos o noticias inventadas, el sistema te puede detectar amenazas fantasmas o ignorar un ataque real, pero aquí viene lo verdaderamente interesante del informe del CSISET. ¿Lo saben? Lo saben de sobra. El EPL es plenamente consciente de esto. De hecho, entienden también lo vulnerable que es la mente, ya sea un algoritmo o la mente humana, frente a los datos falsos que están convirtiendo esto en su propia arma ofensiva. En lo que llaman el dominio cognitivo, ¿verdad? Exacto, el dominio cognitivo. Y aquí es donde la inmersión de hoy se pone realmente interesante. O sea, pasamos del mundo físico a hackear directamente la mente humana. Así es. El concepto clave aquí es que ven la influencia no como una campañita de marketing puntual, sino como una infraestructura. Igual que construyes carreteras o puertos logísticos, el ejército está montando una red tecnológica permanente para moldear narrativas. O sea, ¿erosionar la moral del enemigo sin disparar un solo misil? Ese es el objetivo. Generar disrupción social sin entrar en conflicto armado. Me encanta la analogía de la infraestructura, pero siendo sincero, leyendo los documentos yo lo veo más como un arsenal de armas de altísima precisión. Solo que en vez de tener misiles en un silo, las fuentes hablan de, cito textualmente, bibliotecas de muestras falsos. Sí, bibliotecas enteras, en al menos 10 idiomas. Es alucinante. Tienen rostros, inflexiones de voz, movimientos, listos para ensamblar vídeos y audios falsos en cuestión de minutos y detonar un escándalo político. Y la escala es industrial. Usan estas bibliotecas para alimentar sistemas de deepfakes que te reemplazan la cabeza en un vídeo o te cambian lo que estás diciendo en tiempo real. Y las solicitudes muestran que lo usan tanto a nivel doméstico como exterior. Fíjate, ponnos algún ejemplo de esto, porque es de película. A ver, a nivel doméstico, las fuentes hablan de integrar estas capacidades en hardware portátil. Piden específicamente drones equipados con altavoces y traducción generada por IA para patrullar regiones como el Tíbet. O sea, un dron flotando y hablándote con una voz sintética perfecta. Sí, permitiendo propaganda supersegmentada sobre el terreno. Y a nivel internacional, el objetivo es usar la IA para campañas de intimidación personal, lo que en Internet conocemos como doxing. Extraer los datos personales de alguien y publicarlos. Exacto. Extraen el rastro digital de oficiales militares extranjeros para acosarlos. Y también lo usan para interferir en procesos electorales, como se vio en el contexto de Taiwán. Es literalmente la automatización del engaño masivo. Pero claro, a ver, si ellos mismos están creando estas armas de desinformación y saben lo destructivas que son, me imagino que estarán invirtiendo una barbaridad en blindarse contra ellas, ¿no? Totalmente. Y aquí entramos en la contrainteligencia sintética. Como entienden cómo se fabrican los deepfakes, sus requisitos defensivos son una locura de estrictos. No les vale un filtro sencillito. Claro, no quieren un antivirus básico. Para nada. El EPL le exige a los contratistas civiles que les entreguen sistemas de detección que tengan 4 modelos algorítmicos diferentes funcionando en paralelo. 4 modelos a la vez. Sí.
Y la razón es puramente técnica. Saben que un solo modelo de detección se queda obsoleto en unas semanas, porque la IA generativa enemiga evoluciona súper rápido. Además, exigen probar estos detectores contra 3 bases de datos de referencia cerradas. Los benchmarks, claro. Exacto. Básicamente se están preparando para operar en un mundo donde la regla de oro será cualquier audio o vídeo que interceptemos es falso por defecto. Madre mía, la desconfianza total. Ahora, si lo piensas, para mantener todo este cerebro táctico funcionando y esta maquinaria de influencia cognitiva, la cantidad de datos crudos que necesitan chupar cada segundo tiene que ser astronómica. Es inmensa. Y por eso el informe tiene un pilar importantísimo centrado en la vigilancia extrema y la recolección masiva de datos, tanto en la calle como en el ciberespacio. Y aquí es donde vuelve a brillar esa fusión civil-militar. Empecemos por lo digital, porque el nivel de escrutinio que mencionan los documentos me ha puesto los pelos de punta. Hablan de inspecciones profundas en teléfonos móviles. Sí, a niveles microscópicos. Las solicitudes detallan que necesitan software capaz de extraer datos no solo de lo que tienes instalado ahora, sino datos residuales de aplicaciones comerciales que ya has borrado. O sea, lo que creías que era irrecuperable. Eso mismo. Y extraer información de la nube vinculada a ese móvil. Y lo más curioso, buscan patrones de comportamientos súper específicos como historiales de apuestas o de juegos en aplicaciones civiles como WeChat o Alipay. Espera, frena un momento. ¿Por qué le interesaría al ejército chino saber si yo juego al póker online o hago apuestas deportivas en una app civil? Pues porque el juego o las deudas son vulnerabilidades de manual en el mundo de la inteligencia. Si el algoritmo escanea los historiales de pago de miles de personas y encuentra a alguien de interés, pongamos un militar extranjero o un ingeniero civil clame, y ve que tiene deudas de juego, Automáticamente lo marca en rojo. lo clasifica como perfil de altísimo riesgo, alguien hipersusceptible a ser sobornado, chantajeado o reclutado como espía. Es hacer perfiles psicológicos a escala de toda una población usando simplemente datos comerciales de pago. Ostras. Es que te cruzan los datos del banco con la inteligencia militar en tiempo real. Y me decías que en la vigilancia física, la de la calle, tampoco se quedan cortos, ¿no? Para nada. Están pidiendo radares y cámaras electro-ópticas con unas especificaciones que dan vértigo, diseñadas para identificar vehículos a más de 10 kilómetros de distancia. 10 kilómetros. Y clasificar humanos, saber si es un civil o un soldado, a 3 kilómetros. Con el requisito técnico de que el sistema tiene que rastrear simultáneamente hasta 350 objetivos móviles a la vez. La capacidad de procesamiento de imagen que necesitas para seguir a 350 coches y personas a la vez es una barbaridad tecnológica. Pero, a ver, cambiando un segundo al plano del ciberespacio, hay un detalle en las fuentes que me ha dejado la cabeza dando vueltas. A ver, cuéntame. Los documentos mencionan que el EPL está pidiendo algoritmos de IA para romper encriptaciones. Hasta ahí, vale, normal, se preparan para la computación cuántica y todo eso. Claro, lo esperable. Pero es que nombran un interés específico en romper un algoritmo de cifrado concreto llamado MISTY-1. Yo he buscado esto y es un algoritmo japonés de los años 90 que lleva obsoleto más de 10 años. ¿Qué sentido estratégico tiene gastar recursos de la IA más avanzada del mundo en romper un candado que ya nadie usa? Ah, es que ahí reside uno de los conceptos más oscuros y fascinantes del espionaje moderno. En ciberseguridad, esto se llama la estrategia de recolectar ahora, descifrar después. A ver, explícame esto. Pues el mecanismo es escalofriante. Durante décadas, las grandes agencias de inteligencia han estado interceptando y guardando petabytes de comunicaciones encriptadas de otros países. Correos, llamadas que estaban cifradas y no podían leer. Exacto. Como no tenían la potencia para romper ese cifrado en su día, no las tiraban. Simplemente las almacenaban en granjas de servidores gigantes, esperando. O sea, guardaban el archivo bloqueado esperando que algún día existiera la llave. Y la llave ha llegado. El hecho de que publiquen solicitudes de IA para atacar MSTN1 es la confirmación de que el ejército tiene en su poder inmensas bases de datos de comunicaciones japonesas históricas y ahora usan la IA para encontrar atajos y abrir por fin esas bóvedas del pasado. Madre mía, es literalmente desenterrar cápsulas del tiempo del espionaje.
O sea, si lo consiguen, los secretos diplomáticos, los nombres de los informantes o las estrategias de hace 20 años podrían filtrarse mañana por la mañana. Tal cual, y es una advertencia súper silenciosa para todo el mundo. Ningún secreto digital tiene fecha de caducidad indefinida, menos aún con la IA avanzando así. Ya te digo. Y bueno, si analizas en perspectiva todas estas solicitudes que hemos visto hoy, los ciclos rápidos de 3 meses, el modelado del ruido del océano, los deepfakes en masa y lo de descifrar datos históricos, emerge un patrón cristalino. ¿Cuál dirías que es? Que el ejército ya no solo está comprando tecnología, está mutando. Está operando desde su mismo núcleo como si fuera una corporación tecnológica gigante. En este nuevo modelo de guerra, la velocidad asimilando información civil y cibernética es el motor de todo. Esa es la gran lección de este análisis, sí señor. Que el campo de batalla ya no es solo una cordillera o un estrecho marítimo, es un ecosistema de datos infinito. Todo se reduce a velocidad, a absorber el sector civil. Y, oye, esto me lleva a una reflexión final, un pensamiento provocativo que quiero dejar flotando para que nuestra audiencia le dé un par de vueltas en casa. A ver, sorpréndeme. Hemos visto que la obsesión es moverse a la velocidad de una startup de Silicon Valley. Integran tecnología civil, modelos de lenguaje de código abierto que cualquiera puede editar, hardware comercial, todo directamente en el corazón del ejército. Mi pregunta es, si los ejércitos del futuro delegan decisiones tácticas súper delicadas en estas librerías de código colaborativo, ¿qué pasará el día en que un desarrollador de software libre, un chaval trabajando desde su garaje en otra punta del mundo, introduzca sin querer un bug, un fallo técnico, en una línea de código que acabe dictando las tácticas de guerra de una superpotencia? Ostras, es que es un escenario que borra por completo la línea entre lo que es un software de andar por casa y la seguridad internacional. Totalmente. Un simple error de sintaxis al picar código podría tener las mismas consecuencias que disparar un misil balístico. Una locura. Ya ves, tela con el panorama. Pues ahí lo dejamos para la reflexión. Saludamos a la audiencia al cierre de este análisis, agradeciendo su interés y apoyo para crear un contenido más accesible de temas a veces complejos, pero que requieren nuestra atención y comprensión para poder tomar las mejores decisiones. Gracias amigos y hasta la próxima inmersión. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!